Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Es Navidad, la tierra celebra, rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Buenos días, familia. Dándole gracias a Dios por un día más que nos ha regalado, por una oportunidad más de reunirnos en este tiempo de teoterapia lenguaje de vida. Continuamos con el especial de Navidad, ¿verdad? Y hoy les vengo a hablar del gozo. El gozo que es un ingrediente del fruto del Espíritu Santo. El diccionario de la Real Academia dice que es una emoción intensa causada por algo que gusta mucho. Una alegría. El gozo en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es un deleite que es producido por el Espíritu Santo, ya que fuimos redimidos, rescatados, salvados. Es un estado de satisfacción que proviene de tener a Dios como ese tesoro más grande. El llamado al gozo en la palabra de Dios es rotundo. Se narra que en la Biblia que el pueblo de Dios es exhortado a regocijarse de forma constante. En nosotros el gozo está en vez de ser una opción, tiene que ser un deber. La palabra de Dios en Filipenses 4:4 dice: gozaos siempre en el Señor, repito, gozaos, ¿verdad? El Señor lo dice en su palabra, nos exhorta a que estemos alegres. En la Biblia vemos que Pablo, Pedro y Juan y otros nos enseñan, nos hablan mucho, nos exhortan al gozo, a tener ese gozo. Y ellos de distintas maneras lo manifiestan. Incluso el Señor Jesucristo también enfatizó mucho el gozo en su ministerio. En Lucas 10:21 lo dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. El Señor Jesús también nos da un ejemplo. Para nosotros, el gozo tiene que ocupar un lugar muy, muy central, muy importante. Es un llamado, en la palabra de Dios es un llamado constante. Se podría decir que hay razones que la Biblia habla del gozo para que nosotros lo podamos vivir. El gozo es un deleite, ¿verdad? Es la alegría, es una emoción muy que muestra la realidad de que en nosotros hay salvación, de que el Señor llegó a nosotros y nos dio esa salvación. En el Salmo 30:11, el rey David testifica de su liberación. Dice la palabra de Dios en el Salmo 30:11, dice: cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me vestiste de armonía, ¿verdad? Entonces, también aún vemos que en Isaías 61:3, él describe la redención como un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. También vemos que el ángel que anunció a los pastores el nacimiento del Salvador afirma, eso lo vemos un momento que se me ve. En Mateo
perdón, que se me... En Lucas 2:10, Lucas 2:10, el Señor lo dice en su palabra. Dice, pero el ángel dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Aún el Señor nos muestra todo esto, ¿verdad? Cómo el gozo debe ser un deleite. También el gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, en nosotros va a haber gozo, porque Él es gozo. El gozo es el proceso, es un proceso de Dios que es la fuente de la alegría en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que llegar siempre, siempre a mostrar que nosotros estamos llenos de eso porque tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, su fruto está en nuestra vida, debe estar en nuestra vida. O sea, nosotros no podemos mostrar como cristianos, no podemos estar en amargura, en tristeza, en aburrimiento, en monotonía. El Salmo 16:11 dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios estamos llamados a siempre mostrarnos con alegría, con gozo. Un cristiano gozoso es, es la mejor carta de presentación para llevar el Evangelio a otras personas. Cuando un hijo de Dios está satisfecho en Dios, testifica al mundo que Él es suficiente para qué, para nosotros, porque Él lo llena todo y Él nos da todo, Él representa todo. La falta de gozo puede llevar a las personas ¿qué? Al pecado. También es un trayecto corto que conduce precisamente a ese pecado. En Hebreos 11:25, la palabra de Dios dice que Moisés, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios, o sea, él escogió padecer con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Así dice Hebreos 11:25, escogiendo antes padecer aflicción con el pecado, con el pueblo de Dios, que tener el gozo temporal del pecado. Entonces, nosotros, todas estas cosas tienen que llevarnos a tener entusiasmo, alegría, porque cuando perdemos ese entusiasmo, perdemos todo. O sea, cuando uno como creyente se da cuenta de que o pierde el deseo de congregarse, de leer la Biblia, de estar con otros hermanos en Cristo, de servir a Dios, uno tiene que mirar qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de eso. Cuidar que el gozo en Cristo, que en Cristo tenemos la provisión completa para nuestras necesidades más profundas de nuestro ser, que en Él lo tenemos todo porque Él nos dio perdón de pecado, nos dio nueva vida, ¿verdad? Nos dio una vida eterna, una comunión con Dios. Todo lo que necesitamos, ¿para qué? Para vivir gozosos. Entonces, ¿qué? Gocémonos con Él y alegrémonos con Él. Y ese es el gozo, es algo que el mundo no nos puede dar. Y si Él no nos los da, no nos los puede quitar. Nosotros tenemos que vivir así, que aún en medio de las situaciones difíciles hay ese gozo. Hay ese gozo, ¿por qué? Porque sabemos de que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, pues hay alegría. Así que eso les quería compartir, eso les quería
llevar a que podamos estar gozosos, que no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos. Entonces yo les invito a que hagamos una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, por este día, por tu palabra, Señor, por la invitación que tú nos haces, Señor, a que podamos dejar que tu espíritu, que el fruto de tu espíritu fluya en nosotros, Señor, y poder mostrar, Señor, al mundo, Señor, que te tenemos a ti, que somos esa carta de presentación, papá, para llevar tu palabra a otros que están en tinieblas, Señor. Gracias te damos, Señor, papá, y nos quedamos en tu presencia, Señor. Y te hemos orado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y pues continuamos en la presencia de Dios llenos del gozo del Espíritu Santo. Chao.